Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Lámpara es para nuestros pasos la palabra del Señor. Por eso, cada semana meditamos el Evangelio Dominical. Y esta vez lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 28, versos 28 a 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Estudiar a Dios, ser científicos de su palabra, tratar de escudriñar sus misterios es cosa buena y provechosa, pero puede volverse peligrosa cuando el que sabe y se ha hecho docto pretende haber adquirido una certeza que no pueda contradecir ni el mismísimo Dios, o cuando el que sabe y se ha hecho docto piensa que basta con el conocimiento adquirido y la fidelidad a ese conocimiento para estar cerca de Dios. Las palabras son importantes ciertamente, pero lo son más los hechos, además de las motivaciones que mueven esos hechos. Así de poco sirve hablar sobre Dios, pero no hacer lo que manda, o hacer lo que manda solo para ser alabado por los hombres. Es en ese sentido que Jesús hoy descalifica al grupo de intelectuales y dirigentes de la institucionalidad religiosa de su época. Eran ciertamente conocedores acreditados de las Sagradas Escrituras, y muchos de ellos vivían una vida moral sin tacha, pero con frecuencia son descalificados por Jesús. Algunas veces porque se han apropiado de la salvación de Dios y ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Otras veces porque señalan con vehemencia los pecados ajenos y no están dispuestos siquiera a reconocer los suyos. Y finalmente porque han endurecido su mente y su corazón, de modo que ni siquiera la evidencia de palabras poderosas, signos milagrosos y vidas entregadas los logra convencer de que los caminos de Dios no obedecen a los planes prefabricados de los hombres, aunque éstos detenten autoridad religiosa. De hecho, vino Juan Bautista pidiendo el reconocimiento de cada uno como pecador y el consecuente compromiso de cambio, y lo despreciaron. Lo mismo hacen con Jesús de Nazaret. A este grupo de intelectuales con poder religioso contrapone Jesús 2 grupos de personas que viven en la inmoralidad. En primer lugar, los publicanos, agresivos cobradores de las deudas que las personas tenían con el gobierno de turno. Y en segundo lugar, las mujeres dedicadas a vender el placer. Ciertamente estas personas no eran expertas del ser de Dios ni del contenido de las Escrituras. Ciertamente sus hechos eran cuestionables, pero en sus corazones todavía palpitaba el grito de sus conciencias que les hacía reconocer que sus caminos eran errados y les hacía clamar desde lo secreto de su intimidad el perdón y la misericordia del Señor. Estos entendieron la predicación de Juan y la acogieron. Estos entendieron la misión de Jesús y se acogieron a su amor y su misericordia. Por eso, sin que hayan llegado todavía a la meta, que es la santidad de vida, sí han dado el primer paso en el camino que conduce a ella, pues han sabido reconocerse pecadores y necesitados de Dios. A ese primer paso le siguen otros, que conducen a la superación del odio, del uso y del abuso de los demás, de la ambición, de la mentira, de la venganza, y todo eso han de cambiarlo por amor. Jesús quizás conocía a muchos discípulos de Juan Bautista que a partir del reconocimiento de su pecado habían cambiado el rumbo de su vida,
pero también conocía muy bien a algunos que se habían reconocido pecadores, le habían seguido a él y se habían transformado en hombres y mujeres nuevos. Zaqueo, publicano y ladrón que abandonó su antigua condición para hacer lo que Dios manda. Mateo, publicano que ante la invitación de Jesús abandonó de inmediato su vergonzosa profesión para irse tras los pasos de Jesús. Una pecadora pública sin nombre que transformó su vida después de la mirada misericordiosa del Señor. En cambio, de los dirigentes religiosos, casi ninguno se dejó tocar por la propuesta de Jesús. Se habla apenas de unos dos, Nicodemo y José de Arimatea, pero se dice de ellos que los seguían escondidas porque tenían mucho miedo de las autoridades religiosas de su tiempo. La actitud ideal para ser parte de los que aman a Dios es pues la de conocer a Dios y su voluntad, reconocerse pecador ante Él, estar dispuestos a alejarse cada vez más de la maldad y reconocer que en Jesús se nos da la salvación. Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser.